Bueno, Marisol, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Un gusto de recibirlos. Bueno, vamos a hablar un poco de nutrición. Vos sos nutricionista especialista en la nutrición del deportista, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué es distinta la nutrición que requiere un deportista de la que requiere una persona que no se dedica a un deporte de manera profesional, por ejemplo? Bien, bueno, la nutrición es diferente primero porque la nutrición va a ser en función a las demandas que tenga una persona. Una persona que de repente hace una actividad física, ya sea de manera recreativa, esto quiere decir 1 o 2 horas por día, a una persona que lo hace de manera ya de alto rendimiento, que requiere mucha más cantidad de horas y demandas de energía, bueno, cada una de estas personas tiene un requerimiento basal de calorías y un requerimiento también de nutrientes específicos de acuerdo a la actividad física que realice. Aparte, hay una diferenciación entre si la persona que realiza el deportista, digamos, tiene una edad, digamos, que puede ser adulto, donde tiene un metabolismo basal bastante similar, digamos, todos los adultos, a una persona que de repente está, en etapa de crecimiento, que tiene demandas mucho mayores, por ejemplo, en niñez y en adolescencia. Perfecto. Por ejemplo, en general, ¿cómo hidratamos? Porque esto es la alimentación, pero la hidratación también es muy importante. Entonces, ¿cómo hidratamos si queremos hacer actividad física? ¿Cómo nos hidratamos? Bien, también hay que tener en cuenta, como vos decís, no solo la nutrición, sino también la hidratación, y para poder hacer una actividad física lo más importante es estar perfectamente hidratados. Hay un test que es muy fácil de hacer y práctico, que se puede hacer en la casa, que se trata del test de ANROM. Este test es un test que particularmente consiste en poder ver 1 hora antes de hacer la actividad física el color de la orina. ¿En qué consiste esto? Si la orina está en un color clarito, quiere decir que el paciente deportista está totalmente hidratado. Tranquilamente puede hacer su actividad física y no va a tener ningún riesgo a deshidratación. En el caso de que esa coloración sea un poquitito más intensa, o sea, más tirando a anaranjado, ya eso es un sistema, o sea, es una alarma que tenemos y que debemos, tratar de buscar la forma de hidratarlo antes de que haga actividad. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué un deportista no puede, o una persona recreativa no se aconseja que haga de repente actividad física deshidratado? El gran problema de todo esto es que cuando la persona está deshidratada se retrasa el proceso de transpiración. Y esto lo que ocurre es que hace que se sobrecaliente el cuerpo, y de esta manera, porque la transpiración de repente es un proceso de mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, porque cuando el cuerpo empieza a moverse, genera calor, y la forma que tiene para poder mantener la temperatura corporal es justamente liberándolo a través de la transpiración. Si nosotros ya estamos deshidratados un 1%, ya estamos hablando de un proceso donde aumenta 0,04 grados centígrados la temperatura. Entonces ya es una alarma. Y si nosotros estamos hablando de ya un 2%, un 3% de deshidratación, y estamos hablando de una posibilidad donde se puede dar un golpe de calor, más si la temperatura ambiental es elevada. Claro. Y ahora con los calores que son en Catamarca son importantísimos tener en cuenta esto. Ni hablar. ¿Qué recomendaciones entonces nos puedes dar como para que nunca nos falte líquido? O sea, ¿cómo lo podemos ingerir de diferentes formas? Bien, principalmente, antes había como un sistema donde se calculaba la cantidad de líquidos que debía consumir una persona en función al peso, había una cantidad de mililitros recomendados. Hoy se dejó de utilizar ese tipo de fórmulas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes estaciones en el año en donde la temperatura ambiental, donde la humedad influyen en la sensación de sed, ¿sí? Y en la necesidad de ingerir líquidos, ¿sí? Entonces, una recomendación simple es poder tratar de consumir al menos 2 litros de agua por día, o 8 vasos de agua por día, y tener en cuenta que si voy a hacer una actividad física, lo recomendado es que por lo menos 2 horas antes se puedan ingerir medio litro de agua, ¿sí? De esa manera es como que te aseguras de que vas a estar hidratado, más hacer lo del test.
Perfecto, Doc. Entonces, esto antes de hacer actividad física respecto a los líquidos. Y respecto a comer, ¿qué nos conviene comer antes de hacer actividad física? Bien, principalmente hay que ver cuál es el nutriente que es el esencial, que no puede faltar cuando hay una actividad física. Y estamos hablando de los hidratos de carbono. El hidrato de carbono es el nutriente por excelencia que va a preferir el músculo cuando está en actividad física. No va a preferir la grasa, no va a preferir la proteína, sino que va a preferir el hidrato de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el combustible por excelencia. El tema es que hay una amplia variedad de hidratos de carbono y hay una amplia variedad de metabolismos. Entonces es muy importante individualizar qué hidrato de carbono le voy a dar al paciente que tengo enfrente. Para eso, bueno, hay que ver la tolerancia de cada paciente. Hay pacientes que tenemos que toleran cualquier alimento y no hay ningún problema, hasta tenemos aquel que media hora antes come algo y no pasa nada, lo digiere totalmente bien. Y después tenemos otro tipo de pacientes que tiene como una digestión más lenta, que le cuesta más, que come algo, se inflama, o pacientes en deporte, sobre todo cuando hacen competencias. Hay personas que se estresan mucho, que bueno, los nervios, la ansiedad también juegan en contra. Entonces, bueno, hay que buscar la individualización del tipo de hidrato de carbono que le voy a dar, más allá de tener en cuenta la cantidad que le voy a dar. La cantidad va a ir en función del peso del deportista y la actividad que va a hacer. Pero a rasgos generales, teniendo en cuenta estos tipos de pacientes, el que tolera bien puede utilizar cualquier tipo de hidrato de carbono, llámese papa, batata, arroz, fideos, cereales en general, hasta incluso cereales integrales, granola, por ejemplo, ¿sí? En cambio, aquel que le cuesta la tolerancia, lo que se trata es de buscar aquellos que no tienen nada de semillitas ni nada de fibras, que sean de fácil digestión, totalmente blancos, como puede ser un arroz blanco, como puede ser el fideo, el pan blanco, ¿sí? Y no darlo inmediatamente antes de hacer la actividad, sino por lo menos que se ingieran 2 horas previas a hacer la actividad. Perfecto. Y la proteína, que es algo que está tan relacionado a los deportistas también, ¿no? ¿Cuándo es el momento ideal para consumirla? Bien, la proteína se utiliza después. ¿Por qué? Porque la función específica de la proteína es la de reparar la fibra muscular. Sea cual fuera la actividad que uno hace, rompe fibras musculares. Si nosotros hacemos una actividad de musculación, aún más todavía. Entonces, si se rompe fibras musculares, tenemos que repararlo y con la única forma que nosotros tenemos para poder repararlo es a través de las proteínas. Pueden llegar a ser que sean proteínas alimentarias, como puede llegar a ser las claras de huevo, un vaso de leche, un vaso de yogur, una porción de carne roja o blanca totalmente desgrasada, una latita de atún, ¿sí? Esos serían dentro de lo que son alimentos y que funcionan inmediatamente posterior a hacer la actividad en una persona totalmente recreativa, que vendría a ser la persona que sale a caminar, que va al gimnasio una hora, después de entrenar, que coma algo a base de proteína, va a ayudar a que se recupere y que esté perfectamente en estado para poder hacer nuevamente la actividad al día siguiente, ¿sí? Si ya estamos hablando de deportistas, ¿sí?, donde salen y tienen demandas mucho más altas, bueno, ya puede recuperarse a través de este tipo de alimentos. En ese caso ya hay que buscar una estrategia nutricional donde se pueda incorporar cierta cantidad de gramos de proteína porque tienen demandas mucho más altas, y si no, hay suplementación que viene específica para poder cubrir 20 gramos, 30 gramos o hasta 40 gramos en algunos casos, que es lo que necesita un deportista. Perfecto. Todas estas aplicaciones están súper claras y son en un general. La persona, tanto que haga deporte recreativo o profesional, tiene que venir al consultorio para tener algo específico para su individualidad, ¿verdad? Totalmente. Lo más importante acá es la individualidad. Desde la actividad física que hace, individualizar no es lo mismo el que hace musculación como el que hace
de manera recreativa o el que hace de manera competitiva, ¿sí? Son cosas total, o un deporte de resistencia, por ejemplo. Es totalmente diferente, ¿sí? Para cada una de estas personas o actividades está un pre, un durante y un posterior, ¿sí? Que es para poder recuperarse y poder aumentar el rendimiento, ¿sí? O sea, hay gente que por ahí no sé, sale a caminar y de repente hace meses que no está caminando y le duele todo, no entiende qué es lo que le está pasando. Y bueno, quizás no tuvo una buena recuperación o se fatigó, salió a correr y de repente se lesionó o tuvo un calambre, por ejemplo, que es algo que lo tomamos sumamente común en el día a día y de repente hay estrategias para poder mejorar. No es que uno tiene que ser deportista de alto rendimiento para poder ir a una nutricionista que lo asesore con nutrición deportiva. Cuando hablamos de nutrición deportiva, sí está dado para deportista, pero también está dado para la persona común y corriente que hace una actividad física y que puede mejorar su performance con una nutrición. Pensemos que el 80% de un tratamiento exitoso tiene que ver con lo que estoy comiendo a diario, ¿sí? Entonces es muy importante eso. O por ahí hay personas que hacen déficits calóricos solos, sobre todo cuando llegan estas épocas, y sinceramente por ahí, por no estar asesorado, no estar informado, los resultados a veces no los ven. Exactamente. Entonces es sumamente importante. Bueno, Doc, clarísimo todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, chicas.